correligionarios, correligionarias e invitados que no pertenezcan al partido que les han acercado a esta instancia. Sean todos ustedes bienvenidos. Primero que todo, para comenzar, daremos inicio, a modo de introducción, daremos inicio al primer foro que respecta a violaciones de derechos humanos en Chile y a los pactos de silencio en democracia. Estos foros nacen, primero que todo, con el ánimo de generar debate sobre puntos programáticos pendientes que tenemos en el partido, o si bien no están pendientes, están muy poco trabajados. En torno a este primer foro, damos la bienvenida aquí a don Branislav Marelik, egresado de Derecho a la Universidad de Chile, presidente de la Corporación Fundamental, especializada en materias de derechos humanos, y representante de las víctimas del caso Fach ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También en la actualidad colabora con la organización Londres 38. Los derechos humanos se empezaron a entender como no solamente favores, privilegios, exigencias hacia el Estado, sino que también era la comunidad internacional la que garantizaba derechos para los Estados. Y esto tiene una consecuencia práctica muy concreta, que es, un origen práctico muy concreto, que por ejemplo en los estados totalitarios el Estado está en contra de las personas y justamente tiene este gran aparato estatal con recursos públicos, con poder casi limitado en un momento determinado, que ante una persona, un grupo de personas simplemente la aplasta. Entonces, la primera característica de esta tendencia es considerarlos como derechos contramayoritarios, en el sentido de que no están sujetos a la mayoría, no están sujetos a la voluntad popular. Y esto puede ser bien fuerte, es como decir, bueno, los derechos humanos van en contra de la democracia. Y en la práctica eso es así. Por ejemplo, en un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Uruguay, el caso Gelman, con Uruguay, no sé si saben un poco el caso Gelman. El caso Gelman es un caso donde una pareja de personas vinculadas a la izquierda en Argentina fueron asesinadas, y la hija, fueron detenidos, desaparecidos algunos ejecutados, y la hija fue dada a un matrimonio uruguayo y desapareció. Entonces el abuelo, que es un poeta, Juan Gelman, la buscó durante estos últimos 20, 30 años y le escribía cartas, en el fondo, y le escribía cartas hasta que la encontró y murió unos 2 años después de que la encontraba. ¿Qué pasó en ese caso? Y qué es importante para ver esto. Uruguay votó 2 veces una ley de amnistía, una ley de caducidad, o no recuerdo el nombre exacto, que impedía que se investigaran los casos. Y lo que dijo la Corte, la principal defensa de Uruguay fue, mire, esto es una ley que fue votada por plebiscito nacional, o sea, no es simplemente una autoamnistía, como el decreto ley chileno, sino que fue una amnistía, o fue una forma de ponerle freno, punto final y avanzar en Uruguay, votado por el plebiscito. Y lo que dijo la Corte Interamericana, muy polémicamente para muchos teóricos, es que, miren, esto no está sujeto a la voluntad popular. Estos son derechos que tienen las personas. Por tanto, si las personas quieren derogar el derecho de una, aunque sea una persona, eso no puede ser aceptado. Entonces, ese es el sentido de que tenemos que ver ahora los derechos humanos, como se ve actualmente. Que aunque sea una sola persona que se oponga o que se vea vulnerado sus derechos, el Estado tiene que parar. Por tanto, son derechos esencialmente contramayoritarios que tienen las personas. Y además, la otra consecuencia práctica de toda esta evolución es que son obligaciones del Estado. El Estado no se puede concebir hoy en día, al 2015, como un Estado o como algo que no garantice derechos. Tiene que garantizar derechos. Una de sus funciones principales es la garantía de derechos y, por supuesto, no tiene que respetarla. O sea, tiene que respetarla. Y en ese sentido, los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Eso es la primera columna que tenemos que tener en claro. Lo segundo que hay que tener presente es la tradición estatal que tenemos en Chile. Chile es un Estado muy legalista, muy borbónico, muy procedimental, muy burocrático, pero también tiene una parte que es muy secreta. O sea, recién en el 2008, no sé exactamente la fecha, pero la ley 20.285 de transparencia del Estado fue la ley que por primera vez en toda su vida republicana de Chile le dio a los ciudadanos el derecho a acceso a la información pública. Y eso ha causado mucha reticencia. En el fondo tenemos un Consejo para la Transparencia integrado por 4 personas que hacen muy bien su trabajo,
pero está la supervisión de la Corte de Apelaciones y en general el Estado también se mete mucho ahí, oponiéndose a la información pública. Entonces existe en Chile una cultura de secreto muy fuerte, aunada a una cultura de la burocracia. Entonces es como todo es muy burocrático, todo es muy legalista, muy estricto, pero eso es secreto. Con eso nos topamos, eso recién está intentando cambiar ahora. Y lo tercero es, el tercero pilar para hablar de los pactos de silencio y los archivos secretos es hablar de la justicia de transición, que es un concepto que se habla mucho, que en Chile cuando se habla de estamos en la transición, un gobierno de transición, pero el concepto de justicia transicional es mucho más amplio que un paso desde la transición a la dictadura a una democracia. La justicia de transición se ha entendido como efectivamente un paso de un gobierno autoritario, no solamente una dictadura, también puede ser un conflicto armado, puede haber sido épocas de convulsión, pero es el paso desde un estado de graves violaciones sistemáticas, masivas, graves, hasta un estado de democracia. Y los desafíos de la transición se pueden caracterizar en 4 pilares. Uno es la justicia. La justicia transitoria tiene que procurar justicia. Justicia en graves violaciones de los derechos humanos. Y cuando digo graves violaciones de los derechos humanos no estoy hablando de un homicidio, estoy hablando de políticas de exterminio. Por tanto, la justicia de transición tiene que adaptarse a ese tipo de justicia. No es una justicia en la medida de lo posible. La justicia de transición no es una medida de lo posible. He visto algunos parlamentarios que hablan sobre que la justicia de transición es la justicia en la medida de lo posible. No. La justicia de transición es todo lo contrario, es una justicia más allá de lo posible. Es una justicia especial, pero no especial en el sentido que sea ilegal, una comisión especial, sino que es una justicia que tiene que adaptarse a las ciertas particularidades del periodo que se vivió. Caso muy concreto, por ejemplo, cuando se investiga un homicidio, una ejecución en la calle, un ajuste de cuentas, se echa a andar un proceso penal donde la víctima tiene que comparecer, donde los fiscales, o en ese caso los juzgados del crimen participaban, y una de las posibilidades válidas era no encontrar a los responsables, o era simplemente retrasarse, o simplemente decir, mira, no vamos a poder seguir avanzando porque las víctimas no quieren cooperar, etc. Eso es más o menos normal y posible en un proceso de normalidad. Pero las graves violaciones de derechos humanos donde existe aparato estatal, donde existe masividad, el juez simplemente no puede dejar investigar sobre pretexto que las víctimas o los victimarios no quieren cooperar. O sea, es una justicia que tiene que ir más allá. Entonces, por eso se entiende que hayan tantos ministros en visitas especiales, que es una figura totalmente legal del sistema antiguo, para que puedan investigar. Entonces, es una justicia que tiene que ir más allá. El otro pilar de la justicia de transición es la verdad. La verdad entendida como saber las verdaderas causas de lo que ocurrió y qué es lo que ocurrió. Y en eso Chile ha tenido 2 comisiones de verdad, en 1990, 2004, 2003-2004, que es la Rettig y la Valech. Pero también la verdad se encuentra en todo lo que nosotros vemos en condenas, pero también en investigaciones periodísticas que contribuyen a este pilar. El tercer pilar, que aquí ya, esos 2 pilares son los más conocidos, verdad y justicia, pero ya el tercer pilar nos vamos un poco alejando. El tercer pilar son las reparaciones. O sea, el Estado como responsable de las graves violaciones tiene que tener reparaciones. Y ahí recién vemos reparaciones en el 90 para los ejecutados y los desaparecidos, pero los exonerados recién tuvieron el 93 y el 98, y los torturados recién tuvieron el 2004. Y los exiliados no han tenido reparación, por ejemplo. O sea, existe un pilar de que se tiene que ir avanzando. Y claro, dicen, claro, yo he escuchado a muchas personas de otras tendencias políticas que las víctimas o los familiares sobrevivientes solo quieren plata. En el fondo la reparación no es simplemente plata, son medidas simbólicas, estatuas, reparaciones, memoriales, y eso se avanza. Y el cuarto pilar es la reforma institucional. Y este es un pilar claro, efectivamente, todo el legado de la dictadura o todo el legado vinculado a la violación de los derechos humanos en democracia se tiene que revisar. En el fondo se tienen que desmantelar las policías secretas, se tiene que desvincular a las personas. En Europa del Este se usó mucho esto cuando cayó la Unión Soviética y los países del bloque del Este empezaron a dictar ley de lustración, se llama lustración, que es tratar de sacar a todas las personas vinculadas a los servicios de seguridad de la Unión Soviética, incluso más, los sacaban de manera bastante sumaria. Tomaban acceso a los archivos de la policía secreta, veían a todos los informantes de las personas, los sacaban y los vetaban totalmente de lugares de la vida pública. Claro, eso es extremo,
pero quizás faltó un poco, entre comillas, de reforma institucional al llegar a la democracia. Tenemos todavía en el Parlamento personas que han sido vinculadas y tenemos un senador, un diputado desaforado por el caso de Tumen, Rosario Martínez. La ejecución burda de milista en la precordillera, que incluso salió en un reportaje en forma especial la semana pasada, como un montaje televisivo. Entonces, con estos tres pilares, el pilar de qué entendemos por derecho humano, cuál es la característica del Estado y cuáles son los procesos de justicia de transición, tomamos por el tema de los secretos y los pactos de silencio. Y cuando se habla de pactos de silencio, lo primero que uno puede decir que son pactos de los agresores, son pactos de personas que confabularon, que fueron que participaron en organizaciones criminales de la mano del Estado y que ellos simplemente no van a decir nada. ¿Por qué? Porque no quieren inculparse y ahí está el primer reto. O sea, ellos en este caso tienen el sartén por el mango de muchos temas. Probablemente el Moren Brito, que murió el 11 de septiembre, se llevó a la tumba el paradero de muchos detenidos desaparecidos. Probablemente haya sido así. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo tú puedes romper esos pactos de silencio? Porque las personas más entrenadas, las personas más comprometidas con el régimen no tienen resentimiento. ¿No? Ellos están orgullosos de lo que hicieron. Krasnov está muy orgulloso de lo que hizo. Y al final los pactos de silencio se van rompiendo por personas o decepcionadas o personas arrepentidas, que en ese caso no son de las altas jerarquías, sino que son los conscriptos, son las personas que se arrepienten, el mismo el Valenzuela, esta gente de la Fuerza Aérea que habló en la Comisión Rettig, que habló en París antes de terminar la dictadura. Eso es un problema grande, porque y es un tema quizás que se pueda discutir, que es cómo tú puedes ofrecer, o tú puedes regular, o puedes generar las condiciones para que los pactos de silencio se rompan. Y probablemente yo no tengo una respuesta en eso. Por ejemplo, el profesor José Salaquet, que fue integrante de la Comisión Rettig, en Tolerancia Cero, o en Estado Nacional, uno de estos dos programas, dijo, por querer tanta justicia nos estamos quedando sin verdad. Porque en el fondo tú no le puedes prometer a la persona beneficios de acortarle la pena a la mitad, porque el hecho de que vaya solamente un año a la cárcel ya le genera un desincentivo para que no vaya a declarar. Entonces él decía, claro, una persona que pastorea, que fue conscripto, que pastorea allá en Futarufú, no va a querer ir a la cárcel por 2 años. O sea, si le ofrecen, si va a estar en la cárcel 4 años y le dicen, mira, va a estar 2 años, no va a ir a declarar, no va a romper el pacto de silencio. Entonces una de las alternativas más estudiadas y más odiadas por las víctimas es la exoneración de las personas que declaran. Y esa fue por ejemplo, ese fue un modelo que se usó en Sudáfrica. En Sudáfrica, en la transición sudafricana, decía que las personas que hablaban y decían de todo, no iban a ser perseguidas. Y así muchas personas se ampararon en esta amnistía, confesión condicionada, para poder hablar y obtener verdad. Eso por la parte de los pactos de silencio, pero también existen los secretos del Estado. Y esto también se vincula mucho a la tradición chilena. No solamente hay pactos de silencio entre los victimarios, sino que también hay pactos de silencio o archivos secretos entre los dos grandes grupos que negociaron la transición. La Comisión Rettig, por ejemplo, no fue secreta. Los antecedentes de la Comisión Rettig, una vez que se terminaron, solamente ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos fueron entregados a los tribunales de justicia y se iniciaron todas las investigaciones. De hecho, hay un programa especial del Ministerio del Interior que se llama Programa de Derechos Humanos, que persigue a estas personas. Pero en el caso de la Comisión Valech, del 2003, hay un pacto de silencio, o hay un acuerdo de secreto, que son 50 años de la Comisión Valech. Y eso es particularmente complicado porque la concertación y la oposición, la ley Valech se demoró 14 días en tramitarse, tanto en la Cámara como en el Senado. Por tanto, el trabajo prelegislativo, como le dicen, ya estaba totalmente cocinado. Y no se votó, solamente hubo una indicación, y se rechazó, por supuesto. ¿Y cuál era esa indicación? Que los jueces pudieran haber accedido a la Comisión Valech. Ahora, la Comisión Valech no deja entrar a los jueces.
Por tanto, solamente ejecutados y desaparecidos tienen justicia especial, podríamos decir, una justicia más allá de la medida de lo posible. Pero los torturados que hoy sobreviven no tienen esa justicia. En el sentido de que los torturados que están muertos hoy, por ejemplo, ya nadie los va a poder perseguir. O sea, nadie va a poder esclarecer su verdad. Claro, lo que dicen es, pero si la persona está viva puede ir a la justicia, o si la persona falleció, sus familiares pueden acudir, pueden ir a buscar a los responsables. Sí, es verdad, pero muchas personas no lo van a hacer. Y también muchas personas, el gran valor de la Comisión Walech y de los archivos de la Comisión Walech, que están bajo secreto por 50 años, hasta 2054, no, 2054, es no tu declaración, sino la declaración de los otros. Es poder ver los nombres de los torturadores, es poder hacer un relato, es poder entender cuántas personas pasaron, cuál es el modo operandi. Y eso está bajo secreto. Y eso no sé si podría calificarlo como un pacto, pero en el fondo también es una negociación entre dos lados. También hay otros archivos que fueron secretos. El archivo de la colonia Dignidad, por ejemplo. Paul Schaeffer tenía un servicio de inteligencia que incluso le daba clase a la CNI y a la DINA. Tenía archivos y los enterraron. Y esos archivos estuvieron en poder del Poder Judicial mucho tiempo, hasta que fueron filtrados hace poco en un reportaje de la Mira de Televisión. Y ahora están subidos a internet. Por ejemplo, el sitio de Londres 38 tiene la ficha de colonia Dignidad. Y ahí también hay secretos, hay pactos de secreto, porque en el fondo, si esos archivos fueron decomisados, si esos archivos sirven para otras organizaciones o para otras causas, deberían haber sido dados a conocer. Pero esos archivos pasaron por lo menos unos 8 años en secreto. Por último, para conversar y terminar la exposición, a modo muy introductorio de esto, quería también contarles un poco de cuál es la posición de las víctimas. Y aquí tiene algo muy importante. Porque cuando los dos grandes grupos, podríamos hablar de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias negocian el final de la guerra, negocian en tanto potencia. Mira, vamos a dividir Berlín en 4, vamos a ponerla ahí, vamos a hacer un juicio a los grandes jerarcas contra violación a las personas, pero las víctimas, probablemente en los juicios de Alemania posteriores internos se ve así, las víctimas no estaban consideradas en los acuerdos. En los grandes procesos de transición de los años 90 y los años 80, las víctimas tampoco estaban en la carpeta. Por ejemplo, se aceptó en la transición chilena una transición donde se protegió, ya sea, obviamente hay que entender el contexto, no es justificarlo, pero también tenía las Fuerzas Armadas con 2 operaciones a principios de los años 90, donde te imponían no hacer nada, pero en el fondo la concepción no fue considerar víctimas, como vamos a negociar, vamos a ir a una democracia, pero las víctimas pasan a un segundo plano. Eso está pasando ahora en Colombia en las negociaciones de paz entre la FARC y Colombia. Una de las principales preocupaciones es que se está negociando la paz, pero se está dejando hablar a las víctimas de cualquier lado, víctimas tanto del Estado como tanto de la FARC. Y cuando uno negocia la transición, o cuando negocia estos temas de grave violación de los derechos humanos, por lo que yo les dije anterior, porque los derechos humanos con que basta que solamente una persona se oponga o alegue derecho para que esto cambie, es que en los grandes procesos políticos las víctimas siempre tienen un actor relevante. Y parece ser que por mucho tiempo, ya sea implícitamente, porque no podríamos decir esto explícitamente, implícitamente las víctimas algunas veces fueron dejadas de lado. Y las víctimas no pueden ser dejadas de lado en estos temas. Y al final la justicia, durante los años 90, avanzó de la mano solamente de la perseverancia de las víctimas, y de las protestas y de todo. El Estado solamente pensó en las reparaciones, que está muy bien, pero no podríamos decir que el Estado cooperó siempre. Y eso también se ve en el tema del ejército. Por los pactos de silencio y por las declaraciones, sabemos que el ejército no ha cooperado todo lo que ha tenido que cooperar. Y eso también evidencia cuál fue la tendencia. La tendencia fue, mire, punto final, y eso ha sido la tendencia en otros países, punto final, sigamos adelante.
pero no se puede seguir adelante si es que las víctimas no están consideradas durante el acuerdo. Entonces, cuando hablamos de pacto de silencio y de secretos en general, uno tiene que tener toda esta visión amplia y siempre tiene que tener la calidad y tiene que tener tiene que tener en cuenta cuáles son los derechos de estas víctimas, que justamente eso, por eso se mueve esto, porque en el fondo las víctimas sobrevivientes y los familiares están reclamando derechos. Eso, estimamos.